Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo podcast de El Café de la Mañana. Quiero compartir una palabra acerca de la importancia de conocer el tiempo que estamos viviendo. Muchas veces la vida nos lleva a vivirla nada más y no ser conscientes de la realidad del tiempo que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dice que estos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, sabían lo que tenían que hacer y los demás los escuchaban y seguían su consejo. O sea, realmente eran gente que tenía una gracia especial de Dios y que los que estaban a su alrededor entendían esto, de que tenían una gracia especial de Dios. Dios quiera que tú y yo podamos ser, para esta sociedad, para la iglesia de este tiempo, como esos hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar fueron reconocidos en la Biblia por la capacidad que tenían de entender los tiempos y de darle dirección al pueblo y de ser de influencia para ellos. Dice que eran entendidos en los tiempos, daban dirección a Israel y sus hermanos seguían sus directivas, como decíamos recién. Hoy vivimos tiempos complejos y vivimos tiempos que son muy cambiantes. Y más que nunca necesitamos ver claramente lo que Dios está haciendo y hacia dónde debemos de caminar como creyentes, como hijos de Dios en esta generación. Proverbios capítulo 22, versículo 3, en Nueva Versión Internacional dice: el prudente ve el peligro y busca refugio, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es sumamente importante discernir los tiempos que estamos viviendo, para vivir alineados con la voluntad de Dios y para poder tomar las mejores decisiones, que podamos obtener los mejores resultados. No podemos guiar y ser de influencia a nadie si ni siquiera nosotros sabemos dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Seríamos ciegos guías de ciegos. Lucas capítulo 6, versículo 39, en Nueva Versión Internacional, dice: también les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán acaso ambos en el mismo hoyo? ¿Quiénes serán realmente los hijos de Isaacar? Los hijos de Isaacar eran parte de las 12 tribus de Israel. Isaacar era el 9º hijo de Jacob, el 5º hijo que Jacob tuvo con Lea. Eran conocidos, como decíamos, por la capacidad que tenían de entender los tiempos y aconsejar al pueblo. Su conocimiento iba más allá de lo superficial. Tenían una visión espiritual que les permitía ver el propósito y de esa forma entonces poder direccionar al pueblo. Este entendimiento no era solamente para beneficio propio, sino para el bien de todo Israel. O sea, eran un caso serio. Por causa de su visión eran respetados por todo el pueblo, por toda su generación. Qué importante es entender entonces los tiempos que estamos viviendo. Vivimos en tiempos de grandes cambios y desafíos constantes. Tiempos donde hay guerras, crisis económicas, transformaciones culturales y tecnológicas. Vivimos en la generación más tecnológica que ha existido. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3, que el Señor reprendió a los fariseos porque no podían discernir las señales del tiempo. Él les dijo: al atardecer ustedes dicen que habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no saben entender las señales de los tiempos. Entonces eso nos recuerda que Dios espera que nosotros, su pueblo, estemos atentos y entendamos las señales indicatorias de los tiempos que estamos viviendo. El apóstol Pablo decía que serían tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Muchas veces aparentarán ser devotos, pero su conducta, dice, desmentirá el poder de tal devoción. Con esa gente ni te metas, dice la Escritura. Entonces, entender los tiempos nos ayuda a vivir con propósito en esta vida y a no dejarnos enredar por las corrientes de este mundo, por las corrientes en las cuales esta generación se mete. ¿Cómo podemos entender los tiempos? Primero, estudiando la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía para discernir los tiempos. En ella encontramos principios y verdades eternas que nos ayudan a entender los propósitos de Dios. Dios nos revela todo lo necesario para poder vivir un presente victorioso y lo que vendrá en los días finales sobre esta tierra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que seamos enteramente capacitados para toda buena obra. Segundo, podemos aprender a discernir, a entender los tiempos, orando y siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da discernimiento y nos revela lo que está en el corazón del Padre. La oración nos alinea con su voluntad y nos da claridad en medio de cualquier confusión. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Dice Juan capítulo 16 versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. ¿Cómo más puedo entender los tiempos que estamos viviendo? Tercero, disfrutando de la coinonía. Dios nos ha dado la iglesia como un lugar, familia, donde podemos compartir, aprender, recibir consejo. La sabiduría colectiva y el consejo mutuo son importantes para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Hechos capítulo 2, versos 46 y 47 dice: no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué importante que es el compartir con los demás. Qué importante que es la iglesia. Y la iglesia se compone de personas, no un edificio. Gente que se reúne en busca de un mismo plan y propósito. La coinonía es fundamental, es importantísima. Entender los tiempos es fundamental para nuestra vida personal, para poder vivir con prudencia, con sabiduría y con equilibrio en todas las áreas, en la familia, el trabajo, el ministerio y las relaciones con las personas. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. La perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Por lo tanto, entonces, entender los tiempos es necesario porque nos ayuda a estar preparados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 11: me fijé que debajo del sol la carrera no la ganan los más veloces, ni la ganan la batalla los más valientes. Tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. A todo el mundo le llega la oportunidad. Nos ayuda a entender los tiempos, a mantener una visión de lo eterno frente a un mundo que cada vez se enfoca más en lo temporal y pasajero. Nosotros no vivimos fijándonos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Que Dios nos ayude a vivir, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Padre, te pido en esta mañana que bendigas a cada persona que va a ver este podcast. Te pido, Dios, que los ayudes a tener esa gracia como tenían los hijos de Isacar, para poder entender, para poder discernir los tiempos que estamos viviendo y poder ser de influencia a la familia, a la gente que nos rodea, Dios. Te pedimos, Dios, que nos des esa gracia, esa sabiduría espiritual, Señor, y esa capacidad para poder estudiar tu palabra, meternos con tu Espíritu Santo, Dios, y disfrutar de la coinonía de la iglesia. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén.